Buenos días, bienvenidos a iCafé. Los invitamos a ponerse de pie para alabar a nuestro Señor. Para describir, por siempre existido en eternidad, a todos ofrece y da hoy. Espíritu, Padre, Hijo, belleza eterna ellos son, por siempre su gran generosidad, grandioso, magnífico, eterno. Rebosa con gracia la creación, los montes se ponen de pie. Tu fidelidad regocijo da, la vida sostienes en ti. Colores coronan los prados, tú pintas el atardecer, y cuando amanece un canto grandioso, magnífico, eterno amor. Cuán grande es su gran amor, por siempre es grandioso, magnífico, eterno amor. En nuestro quebranto tu gracia entró, fue el tiempo en su plenitud. Estábamos lejos de justo ser, mas no de la gracia de Dios. Tu cruz redención nos ofrece, tu muerte en la vida nos da. Como inundación tu perdón corrió, grandioso, magnífico, eterno amor. Cuán grande es su gran amor, por siempre es grandioso, magnífico, eterno amor. Tu resurrección hoy nos une, nos lleva a un plan superior, y nada podrá separarnos de él. Grandioso, magnífico, eterno amor. Cuán grande es su gran amor, por siempre es grandioso, magnífico, eterno amor. Cuán grande es su gran amor, por siempre es grandioso, magnífico, eterno amor. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más
Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Sí, por favor. Lo siento. ¿Quién en el cielo, quién en la tierra crea estrellas y el mar con su voz? ¿Quién deja un trono? ¿Quién lleva todo lo que debía llevar solo yo? Cristo, solo tú. 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 Guías al perdido a casa, nos recibes con tu gracia. Eres nuestra esperanza, Cristo, solo tú.
nos visita, quien resucita, dándole vida a nuestro corazón, quien nos da gracia, quien nos rescata, dando a sus hijos eterno amor. Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Cristo, solo tú, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Guías al perdido a casa, nos recibes con tu gracia, eres nuestra esperanza, Cristo, solo tú. Cambias lágrimas en risas, cambias nuestra noche en día, eres la fuente de vida, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Eres para siempre, tu reino permanece, la tierra pasará y tú seguirás. Nombre omnipotente, gloria que trasciende, grande y soberano hasta el final. Eres para siempre, tu reino permanece, la tierra pasará y tú seguirás. Nombre omnipotente, gloria que trasciende, grande y soberano hasta el final. Guías al perdido a casa, nos recibes con tu gracia, eres nuestra esperanza, Cristo, solo tú. Cambias lágrimas en risas, cambias nuestra noche en día, eres la fuente de vida, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú, Cristo, solo tú. Sí, Señor, solo tú eres quien nos has rescatado, quien nos cubres y nos ayudas cuando los momentos se ponen difíciles. Y por eso te adoramos y te alabamos, Señor, porque tú eres bueno y a pesar de nosotros siempre estás ahí, para nosotros, para cuidarnos, para ayudarnos. Glorificamos tu nombre, Dios, y te damos gracias porque hoy nos has permitido estar aquí. En tus planes, Dios, has propuesto que cada uno de nosotros estemos aquí. Así que, Padre, te ruego que en este tiempo seas tú quien nos habla, seas tú, Señor, quien hable en nuestro corazón y nos ayude a entender lo que tu palabra nos quiere decir en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Pueden tomar asiento? Bienvenidos a iCafé.
imaginación, cultura, arte y fe. ¿Qué tal las fiestas? ¿Qué tal? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo han comido? ¿Han aprovechado? Buena excusa para comer bien rico, ¿no? Para quienes no me conocen, mi nombre es César. Hay algunos que por ahí me ven caminando, me ven corriendo quizás por ahí y no me conocen. ¿Quién será? Bueno, mi nombre es César. Mi nombre completo es, por favor no se vayan a reír, mi nombre completo es César Augusto Aguilar Ponce. Un nombre totalmente español, aunque de español no tengo nada, pero tiene ello. Y mi mamá me quiso poner Augusto César. Mi papá me quería poner Julio César. Es evidente que veían muchas películas en Semana Santa, ¿no? Ellos les gustaba seguro estar en el sillón ahí y ver películas. Pero sí o sí, mi nombre tenía que tener César porque mi papá se llama César. Y tenía que llevar César. Y mi papá me dijo, hijo, tú también tienes que seguir la tradición, ponle a tu hijo César. Y yo le digo, sí, papá, en un momento cuando tenga mi hijito lo voy a poner. Pero bueno, mi esposa no está de acuerdo, así que ¿qué se puede hacer, ¿no? Hay que estar de acuerdo para poner nombre a nuestros hijos. Bueno, ya hace unas semanas empezamos una serie, ¿no?, que se llama Preguntas, ¿no? Preguntas que le hicieron a Jesús y respuestas que nos sorprenderán. Y es interesante analizar cómo Jesús con sus respuestas no solo confrontaba a sus detractores, aquellos que le hacían la respuesta, y los dejaba sin palabra, sino que, aún más importante, sus respuestas han sido y son maravillosas enseñanzas acerca de muchos asuntos importantes de la vida. Domingos anteriores vimos preguntas como esta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fue un tema muy interesante. Otro domingo vimos ¿quién es mi prójimo? Que también fue una pregunta muy interesante. Y en el último domingo vimos otra pregunta que también fue muy interesante, y es ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Preguntas, como les digo, muy interesantes. Y hoy reflexionaremos sobre una pregunta más que le hicieron a Jesús. Estamos en la serie, así que seguimos con las preguntas. A diferencia de las otras preguntas, las anteriores, que tenían que ver más con asuntos netamente judíos, netamente de ellos, esta pregunta, la pregunta que vamos a analizar hoy, en ese entonces tenía el potencial de poner verdaderamente en aprietos a Jesús. Esta pregunta que le hicieron a Jesús no solo era, como les decía, sobre asuntos judíos, asuntos de su religión, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aunque sí trasciende, eran netamente sobre ellos. Pero esta pregunta involucraba a otros personajes. Esta pregunta que vamos a analizar ahora involucraba a personas que estarían muy atentos a saber qué es lo que Jesús respondería. Así que les invito a que me acompañen. Vamos aquí a tener proyectado el Evangelio de Mateo 22 y vamos a leer del 15 al 22. Aquí vamos a encontrar la pregunta y vamos a ver en qué contexto se da. Así que leemos. Entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. Ahora bien, dinos, ¿qué piensas de lo siguiente? ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo. ¿Por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrame la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana,
les preguntó: ¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Su respuesta los dejó asombrados y se marcharon de ahí. Para entender la razón de esta pregunta y lo trascendental que es la respuesta de Jesús, debemos analizar un poquito el contexto de donde se desarrolla esta pregunta, la historia un poquito. En primer lugar, estamos ya en la última semana antes que Jesús sea crucificado. Así que estamos en los últimos días en los que Jesús va a ser crucificado. Así que las cosas estaban un poco alborotadas. Jesús ya había hecho su entrada triunfal a Jerusalén. Sus enseñanzas eran maravillosas y profundas, pero al mismo tiempo y casi siempre eran muy punzantes sus enseñanzas. Sobre todo para los fariseos y maestros de la ley, los cuales planeaban matarlo. Así que aquellos que planeaban matarlo es quien les hace esta pregunta. Ustedes han escuchado el refrán, no sé si es un refrán o un dicho que dice: perro que ladra nunca muerde. Sí, pues estos no solamente querían morderlo, sino devorarlo. Estaban prestos para matarlos y buscaban cualquier excusa. Mira, vamos a leer en Lucas, en el Evangelio de Lucas 19, del 47 al 48, que dice: todos los días, acerca de Jesús, todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Así que era evidente que tenían algo en contra de Jesús, y es por eso que le hacen esta pregunta. Ahora, en segundo lugar, y creo que por cultura general, por historia, por las películas, podemos saber cuál es el momento histórico en el que sucede todo esto. Y es que es en los tiempos del Imperio Romano, un imperio gobernado por el César, que se extendió territorialmente en gran manera, conquistando tierras e imponiendo su cultura, leyes, exigencias para asegurar protección y paz. A este periodo se le conocía como la Pax Romana. Ahora, lo cierto es que para el pueblo judío, Roma no representaba paz. Por el contrario, representaba abuso, injusticia, paganismo, dictadura, corrupción y opresión. Y aunque el Imperio Romano, a diferencia de otros imperios, permitía que los judíos siguieran viviendo con sus propias leyes, para los judíos había algo que les parecía muy injusto. De muchas cosas que ellos estaban en desacuerdo y que trataban de pronunciarse, había algo que les parecía a ellos muy injusto, incluso despreciable, y era pagar impuestos al César. Ahora, hoy en día no estamos lejos de sentirnos como los judíos. Vemos muchas injusticias. Y bueno, la realidad es que estamos como hartos de lo mismo, de la corrupción y del mal manejo de nuestro amado país. Decepcionados de nuestros gobernantes y también sin esperanzas, que así nos encontramos muchas veces. Hemos visto acontecimientos en los últimos años, en los últimos meses, que a veces nos hacen decir cómo duele Perú, ¿no? Cómo duele que nos estén pasando muchas cosas. También por ahí nos molestan las multas vehiculares que nos parecen excesivas, o las tasas de interés de los bancos que nos parecen abusivos, y vemos cómo el gobierno no hace nada por ayudarnos. Los gobernantes que deberían velar por nosotros se preocupan más por sus propios intereses. Llegan al poder personas manchadas y con antecedentes no muy buenos, que nos alertan que esto no pinta bien. Y así muchas cosas que nos llevan a preguntarnos: ¿por qué tendría yo que sujetarme a este gobierno? ¿Por qué yo tendría que estar sujetado a este gobierno? ¿Por qué tendría que cumplir con mis deberes como ciudadano y respetar las leyes? ¿Acaso estos gobernantes, nuestros gobernantes, por ejemplo, y nuestros gobernantes se lo merecen? ¿Acaso se lo merecen? ¿Acaso yo debo seguir las normas y las leyes
¿Acaso se lo merece? Bueno, los judíos se sentían así y los fariseos, conscientes de la realidad en la que vivían, de esta realidad de tanta fricción, mandan a sus discípulos junto con algunos partidarios de Herodes, ante Jesús. Un grupo que eran los discípulos de los fariseos y otro grupo los partidarios de Herodes, y los llevan y van ante Jesús. En la traducción Nueva Versión Internacional se refiere a esto como a los partidarios de Herodes como los herodianos, simpatizantes y defensores de Herodes. Ambos de Herodes eran gente que admiraba a Herodes y estaba de acuerdo en que Herodes sea un rey. Entonces estaban los discípulos de los fariseos y estaban los herodianos. Ambos grupos se juntaron para tenderle una trampa a Jesús. En Mateo 22, del 15 al 16 leemos: entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudieran ser arrestados. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Hay una frase conocida que hemos escuchado por ahí que dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y esta frase se hace real en esta parte del pasaje. Los fariseos eran partidarios de la ley de Dios. Para ellos había un solo rey, Dios. Para los herodianos o partidarios de Herodes, Herodes era el rey. Y aunque ambos grupos eran contrarios, se hicieron a una para pretender ponerle una trampa a Jesús. Se juntaron, se confabularon, se pusieron de acuerdo para ver qué hacer, qué pregunta hacer a Jesús y ponerle una trampa, a pesar de que eran contrarios. He ahí la frase: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ahora, cuando llegaron a Jesús, usaron un método más efectivo, o el método, creo yo, más efectivo para anestesiar una pregunta maliciosa. Si hay un método que es efectivo, que te va a ayudar a presentarte y pararte bien ante alguien y hacer una pregunta tramposa, es el método de la adulación. Y eso es lo que hicieron. En Mateo 22, 16 leemos: enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios. Eres imparcial y no tienes favoritismos. ¿Ven? Mi hermanita, cuando quiere algo, tengo una hermanita que tiene 16 años, y cuando quiere algo siempre viene a mí y agarra y me dice: hermanito, tú sabes que te quiero, hermanito lindo, guapo, hermoso. Yo le digo: mentira, patrañas. ¿Qué quieres? Le digo. ¿Qué es lo que quieres? Y ahí me dice: quiere un favor, quiere algo, invítame esto, no sé, y todo eso. En este caso, a pesar de que lo que Jesús dice es cierto, las intenciones con que lo dicen estos personajes no son buenas. Su estrategia estaba perfumada de adulación, un aroma nocivo si detrás de todo hay malas intenciones. La adulación es una herramienta muy estratégica para poder decir algo punzante, algo fuerte a alguien. Alguien comparó la adulación con el chisme en la siguiente frase. Escuchen: el chisme, que obviamente sabemos que no está bien, ¿no?, hablar a espaldas de alguien, y lo comparó así, dice: el chisme consiste en decir a espaldas de una persona lo que nunca le dirías cara a cara. La adulación es decirle a la cara de una persona lo que nunca le dirías a espaldas, porque si tú no estás de acuerdo con alguien, pues no dirías cosas buenas de ella. Cuando le decían a Jesús: sabemos lo honesto que eres y bla, 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 esa palabra sabemos en realidad denota solo conocimiento superficial, no algo que interiorizaron o algo que verdaderamente creían. Y es por ello que Jesús, que verdaderamente conoce las intenciones del corazón,
es que les llama hipócritas. Jesús sabía cuáles eran sus intenciones. Bueno, a pesar de todo, la pregunta que le hacen a Jesús es necesaria, fue necesaria y es necesaria en este tiempo. Y le preguntaron, en Mateo 22, 17 leemos: ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos impuesto al César o no? Esta es una pregunta difícil. De verdad que sí. Si a mí me hubiesen hecho la pregunta, no sé, no sabría qué responder. Difícil porque se trata de un tema muy popular en ese entonces. Es decir, no era una pregunta aislada o una pregunta que no tenía mucho interés. Era una pregunta muy popular en ese entonces. Era una pregunta que si alguien le decía a Jesús, le preguntaba: ¿es correcto que paguemos impuesto al César o no? ¡Pum! Los oídos de todos se paraban y el que estaba por ahí comprando algo volteaba y decía: ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué va a responder? Paren todo, escuchemos, porque ¿qué es lo que Jesús va a decir? Bueno, la pregunta es como si le preguntaran a Jesús ahora, por ejemplo, preguntas que no vamos a responder ahora, pero por ejemplo, ¿qué piensas del aborto? ¿Va o no va? Es una pregunta que está muy, ¿no? Está ahí está, y que el que dice que sí van encima de él y el que dice que no también van encima de él. Es una pregunta muy difícil. ¿Cuál es tu opinión sobre el movimiento LGBTI? ¿No? Y ahí están siempre dos grupos, o siempre las personas tratando de decir una cosa y otra y defendiendo sus ideas. O ¿a qué ideología política eres más afín? ¿Izquierda o derecha? Y ahí están, ¿no? Son temas que están muy que si tú lo pones como una bomba atómica. Tú lo pones, o una bomba, tú lo pones, alguien enciende la bomba y explota, y hay problemas y hay discusiones. Son preguntas difíciles, y la pregunta que le hicieron a Jesús fue difícil. Ahora, y es que el pueblo judío creía, esta pregunta es difícil, ¿por qué? Porque el pueblo judío creía que la tierra de Israel, donde ellos estaban, y todo lo que producía la tierra, le pertenecía a Dios. En consecuencia, odiaban pagar impuestos a los idólatras paganos romanos. Los judíos odiaban el impuesto que pagaban por vivir bajo la autoridad de Roma. Lo veían especialmente ofensivo porque sugería que César los poseía, mientras que ellos apasionadamente se veían a sí mismos como posesión exclusiva de Dios. Ellos dirían: nosotros no pertenecemos al César, no debemos someternos al César, sino solo a Dios. Y esa sería una de sus declaraciones, una de sus banderas. Entonces los impuestos fueron una fuente constante de fricción entre los judíos y Roma. ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Ahora, si Jesús dijera que sí, ¿qué hubiese pasado? Muchos judíos lo considerarían un traidor a la causa de su pueblo, puesto que los judíos esperaban que el Mesías los liberara de sus opresores, no que los mantuviera bajo el dominio romano. Ahora, si Jesús decía que no se debe pagar impuestos al César, listo. Tenían con qué acusarle ante las autoridades romanas, y habiendo muchos testigos lograrían su cometido, porque eso es lo que buscaban. Lo que ellos buscaban en realidad era esta segunda respuesta, porque tenían una excusa para decirle a Pilato: Pilato, aquí está Jesús, él dice que no hay que pagar impuestos, ¿qué procede? Entonces esa respuesta buscaba. Ahora, vamos a ver la respuesta. Dice en Mateo 22, 19, 21, dice: veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó:
¿a quién pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Aquí aparece una moneda. En otras versiones se refiere a una moneda romana como un denario, que es una moneda de plata romana que equivale al salario de un día de trabajo común. En ella estaba inscrita la imagen del César de turno y estaba ahí su imagen y grabado su nombre. Imagen que identificaba el poderío y el gobierno de Roma. Ahora, Jesús con la moneda en escena responde sencilla y sabiamente. Entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. Una respuesta con fuertes implicaciones. Si pensamos ahora en quién es el César en nuestro tiempo, lugar y momento, ahora, pues estamos regidos por un gobierno democrático, dividido en 3 poderes, donde se rigen leyes, se juzgan, se dictan o se determinan sentencias, un gobierno que también funciona bajo un sistema económico y por supuesto también pagamos impuestos y debemos seguir las normas y las leyes. Un gobierno que tristemente, y sí pues es obvio, lo vemos, lo vivimos, ha y está pasando por un periodo de deslealtad, traición, codicias, ambiciones y la tan famosa llamada corrupción. Un gobierno muy parecido al de Roma en realidad. Y por supuesto, todas estas cosas no son algo nuevo y exclusivo de hoy, de ahora, de este lugar. Vemos esto en muchos países y a lo largo de la historia. La corrupción y estas características o cosas que caracterizan a muchos gobiernos. Ahora, ¿será que la respuesta de Jesús, den al César lo que le pertenece al César, seguirá teniendo vigencia hoy? ¿Por qué tendría que cumplir las leyes si ni las mismas autoridades que deberían hacerlo no lo hacen? ¿Por qué tengo que cumplir las leyes y respetar las autoridades si estas son corruptas? ¿Por qué tengo que pagar impuestos, peajes, arbitrios, multas, papeletas? ¿Por qué? ¿Por qué si este gobierno no lo merece? Ahora, lo cierto, en la respuesta que Jesús está dando, y en la Biblia también lo podemos ver, es que Jesús dijo que hay que darle al César lo que le pertenece al César. Esto quiere decir, en otras palabras, si nuestro gobierno tiene leyes y normas que demanda que se cumplan, y como ciudadanos tenemos deberes que cumplir, debemos hacerlo. Al César lo que es del César. Debemos hacerlo. Y sí, aunque el gobierno sea corrupto y no lo merezca. Ahora, esto suena un poco fuerte porque hay muchos que participan en marchas, hay muchos que se sublevan y dicen no, y vamos a tumbar a todos y vamos a traer todo abajo. Sí, entiendo esa frustración y entiendo el por qué quisieran hacerlo. Ahora, para entender lo que les estoy contando, para entenderlo un poco mejor, Jesús en su respuesta nos presenta 2 esferas. 2 esferas. Una es la esfera del César y otra es la esfera de Dios. Autoridades que pueden suponer que compiten entre ellas, pero que en realidad una está subordinada a la otra. John Piper, maestro y predicador, diría, ahí lo van a proyectar, ahí está, diría: la esfera de cosas que debemos rendir a César es 1, derivada, 2, formada, 3, limitada por la esfera de cosas que debemos rendir a Dios. Es muy interesante esta frase, la voy a leer otra vez. La esfera de cosas que debemos rendir a César, o sea, todas las cosas que tienen que ver con rendirse a César, es derivada, formada y limitada por la esfera de cosas
que debemos rendir a Dios. En otras palabras, la autoridad que el César, en nuestro caso, por ejemplo, el gobierno, tiene sobre nosotros es derivada, formada y limitada por una autoridad más grande, que es la autoridad de Dios. Ahora, quiero que podamos analizar estas tres cosas que les he leído acerca de lo que está derivado, acerca de lo que está formado y de lo que está limitado. Ahora, ¿por qué derivada? Porque todo lo que le pertenece al César le pertenece a Dios. Así que todo lo que uno en realidad haría por el César, por el gobierno, es en realidad porque todo eso que el gobierno, por así decirlo, las leyes y las cosas buenas que exige, es lo que Dios exige. Porque todo lo que le pertenece al César, le pertenece a Dios. El reino de César existe solo entre los parámetros del reino de Dios. Si bien es cierto que Jesús dice, den al César lo que le pertenece al César, también es cierto que al final de cuentas, la autoridad que tiene el César, en nuestro caso, por ejemplo, los gobernantes, proviene de una autoridad mayor. Es así que Jesús revela esta verdad, por ejemplo, cuando se encontraba ante Pilato siendo juzgado. ¿Recuerdan esa escena? Cuando Jesús es llevado ante Pilato y es acusado y es juzgado, y Pilato tiene una conversación con él. En Juan 19, 10, 11 podemos leer, Pilatos dice, ¿por qué no hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Y Jesús le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Debemos entender que a pesar de las injusticias y de nuestras frustraciones con el gobierno, Dios tiene un plan maravilloso que está por encima de todos. Dios usó el corrupto imperio romano para que llevaran a Jesús al madero y se cumple el plan de salvación. Dios usó esa nación, ese imperio, para cumplir un plan mayor, el plan de la salvación. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Esto es refiriéndose acerca de Jesús, pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Quienes golpearon y humillaron a Jesús no fue Dios, fueron los religiosos y romanos, no Dios. Pero fue porque Dios así lo quiso, porque Dios así lo planeó. Así debía ser. Su autoridad está por encima de todos y todo se deriva de Él. Romanos 13:1 dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Así que toda autoridad de nuestros gobernantes es derivada de la autoridad de alguien mayor, nuestro Señor. Ahora, la autoridad de César no solamente es derivada, sino también formada. ¿Por qué formada? Porque es consecuente. Nuestro sometimiento al César está formado y es consecuente a nuestro sometimiento a Dios. Nos sometemos al César, es decir, al gobierno, por amor a Dios y no por amor al César. Y es que así tiene que ser. Como ciudadanos de aquí, en Lima, en Perú y en todos los lugares donde vayamos, nosotros debemos someternos a las autoridades, pero por amor a Dios, no por amor a las autoridades. Respetamos y seguimos las normas y las leyes, pero lo hacemos por amor a Dios. El César no es nuestro Señor,
sino Jesucristo. Pero nos sometemos y obedecemos y convivimos en esta sociedad por amor a Dios, porque su gobierno es justo y su voluntad, la voluntad de Dios, es perfecta. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El motivo de nuestro sometimiento a las autoridades es el amor a Dios. Nos sometemos a las autoridades y buscamos ser el reflejo de Dios en nuestra comunidad, respetando las leyes y normas que nos permiten convivir en armonía, esperando siempre que nuestros gobernadores obren con justicia. Obviamente, eso es lo que queremos, que obren con justicia, que todo vaya bien, ¿verdad? Pero que no nos desanimamos al final si son corrompidos, si son corruptos, porque Dios es el verdadero juez, justo y lleno de gracia, y es Él quien gobierna verdaderamente. Él es el que pone los gobernantes. Él es el que gobierna por encima de ellos. Proverbios 8:15, hablando de Dios, dice: gracias a mí, con Dios hablando, dice: gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Bueno, yo hace tiempo que entendí que someterme a las autoridades era algo que debía hacer si Dios era mi Rey, Señor y Salvador. Que a pesar de que mis autoridades se corrompían, yo debía responder con honestidad. Es costoso, hay mucha presión y es tentador. Y uno es tentado a ceder. Quiero contarles una pequeña historia de algo que me pasó. Ya llevo unos años en el que yo saqué mi licencia. Era un reto para mí. Tenía que sacar mi licencia. Saqué mi licencia y con la ayuda de Dios pude comprarme un carrito y yo tenía unas ganas de manejar y irme a cualquier lado. Si mi esposa me decía hay que comprar pan en la esquina, yo me iba con mi carro. Y ahí manejando y yo quería para todo. Mi amor, ¿no quieres algo? ¿No quieres ir a un lugar? O sea, siempre estaba así. Y me acuerdo que estaba aprendiendo a manejar y para esa época fallece mi abuelita. Aparte de mi mamá, fallece mi abuelita y hay que ir, y tenía que ir al velorio en San Mateo, en la Sierra de Lima, y tenía que ir. Dije, bueno, voy a ir con mi carrito, voy a llevar a mi esposa y a unas personas más que iban atrás. Y estaba ahí yendo en camino, nervioso porque la carretera central, tenía que ir por la carretera central, son de una vía de ida y de vuelta, y los camiones y mi carrito chiquito, y yo muy nervioso. Pero nadie notaba, ¿no? Yo estaba tranquilo ahí con una mano manejando tranquilo, ¿no? Estaba ahí. Recuerdo que me meto, y lo que pasa siempre en las carreteras, tú tienes que adelantar los camiones porque son una tortuga, ¿no? Entonces estoy yendo ahí y estamos en una cola y digo, ya tengo que avanzar. Y entonces veo que un carro que está delante de mí se mete para adelantar. Yo digo, ya, voy detrás. Es seguro, porque si algo pasa, le pasa al de delante, no a mí. Entonces voy detrás. Entonces me fui atrás y estoy yendo y suena tururú, y dice luces. Detrás mío había un carro de policía de carretera. O sea, una persona más salada no puede haber. ¿Y por qué? Porque cuando me doy cuenta, yo estaba adelantando está dividida la pista en dos por una línea, y tú puedes adelantar cuando la línea es pespunteada, ¿no? Y era una línea sin pespunteada, o sea, no podías adelantar. Entonces adelanté y me agarró y me habló por el megáfono y la placa tal de estaciones. Entonces yo agarré y dije, bueno, ya fue. Me estacioné nervioso y el policía se estacionó detrás de mí y yo dije, bueno, ahorita viene, mi amor, mi licencia, ¿y qué hago? Y decía, pero ¿será la línea? Estaba pensando muchas cosas y el policía me llama y no baja. Y dije, qué raro. Y yo no bajé tampoco, dije, no bajo.
Y me quedé ahí. Y después me llaman por el megáfono, por favor, acérquese. Entonces dije, ya mi amor, ahí voy. Y bajé. Bajé con mi licencia, mi permiso de lunas polarizadas, bajé. Y mientras caminaba lentamente me ponía a pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? No tengo ninguna papeleta. Y yo no quería, dije, no me gustan esas cosas. Dije, no, una papeleta. Y me va a pedir plata. Pero no tengo sencillo. Pero no. Y estaba así, ¿no? Estaba así. Estaba ya casi cerca al auto y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le doy, pero es que no quiero una papeleta. Esa era mi motivación para todo. No quiero una papeleta. ¿Y qué hago? Entonces, bueno, llegué, el policía me dice, bueno, sacó un papel y dijo, bueno, a ver, tu nombre, tal. Muy bien, vas a recibir una papeleta, son 80 puntos a tu récord, son 800 soles de multa, no sé qué, no sé cuánto. Yo decía, wow, no. Y me dice, y bueno, creo que es obvio que en muchas de esas intervenciones siempre sucede algo, ¿no? Una propuesta, ¿no? Entonces me dice, bueno, tú dirás, me dice. Tú dirás. Bueno, para hacer la historia corta, en el camino también reflexionaba mientras me acercaba al auto y yo decía, yo tengo una convicción. Y estaba luchando y decía, no voy a dejarme vencer. Entonces, obviamente, tampoco es que yo agarré y dije, no, yo creo en el Señor Jesucristo y por eso no me puse en nada. No dije nada. ¿Sabes cómo? Lo que le dije, me acuerdo, fui con mi carita triste y le dije, cuando me dice, no, ¿cómo es? ¿Qué procede? Yo le dije, bueno, mire, la verdad es que si me vas a poner la papeleta, pónmela. Pero no quisiera que lo hagas. Pero no te puedo dar lo que me estás pidiendo. Así que, si puedes, perdóname y déjame ir. Y si no, pónmela. Y recuerdo que bajó su oferta. Pero para el combustible, para el pollito, no sé qué. Y yo le dije, no puedo hacerte eso, le dije. No puedo hacerte eso. Así que pónmela. La conversación continuaba y bueno, hasta casi yo le decía, ya ponme, apúrate, ¿no? Pero bueno, al final me perdonaron y me dejaron ir. No me llegaron a poner una papeleta y todavía está intacto mi récord. Bueno, hay que someternos. Primera de Pedro 2, 13, 14 dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe del Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Entonces la autoridad que el gobierno tiene sobre nosotros es derivada, habíamos visto que es derivada, que también es formada, ¿no? Es derivada de Dios, es formada para Dios, y ahora vamos a ver finalmente que es limitada por Dios. Porque sí, la autoridad del César es limitada. Porque el César, es decir, nuestro gobierno, no tiene la autoridad para exigir todo de nosotros. Y eso también tiene que quedar claro. No tienen la autoridad para exigir todo de nosotros. No tienen la autoridad para exigir todo de ti. En Hechos, por ejemplo, en un suceso bíblico, podemos ver que los discípulos de Jesús se enfrentaron al desafío de someterse ante las autoridades religiosas que le exigían callar y no proclamar el Evangelio. Seguro ellos habían escuchado esto que había dicho Jesús: al César lo que es del César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Así que en Hechos 5:29 podemos ver, los fariseos le decían, a los discípulos le decían, les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre, refiriéndose a Jesús.
En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de Él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron. ¿Qué respondieron? Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. La autoridad de Dios está por encima de nuestro gobierno. Y el momento en el que el César, nuestro gobierno, demande que hagas algo en contra de la voluntad de Dios, esa demanda está fuera de su enseñanza, está fuera de nuestra esfera, está fuera de nosotros porque es limitada. Es por ello que nos pronunciamos y estamos en contra de algunas ideologías, movimientos y actos que van en contra de nuestra fe. Pero a pesar de ello, respetamos y oramos por nuestras autoridades porque necesitan el amor de Dios y su sabiduría. Es decir, la autoridad del gobierno es limitada. Nosotros tenemos una autoridad mayor que es Dios. Y cuando el gobierno intenta llevarnos a la desobediencia a Dios, es donde nosotros decimos, hasta aquí llegó, este es el límite. ¿Sí? Ahora, pero eso no impide, cuando nos sujetamos a César, por ejemplo, no impide que nos pronunciemos y digamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, nuestras convicciones. Así que la autoridad del César es limitada. ¿Saben? Cada vez que pienso en política, en el gobierno, en algunos personajes corruptos, que no han visto ustedes que se hacen memes y salen noticias, prendes la tele y sale y tú dices, no, puede ser otra vez, ¿no? Y estás ahí. Cada vez que pienso en esas cosas en nuestra sociedad, reflexiono y digo, yo también necesito cambiar. O sea, llego a esa reflexión, yo también necesito cambiar. Mis malas actitudes no tienen el título de lavado de dinero, tráfico de influencias, pago de coimas. Mis actitudes, las cosas que yo hago que no están bien, no tienen ese título. Parece que lo mío no son cosas tan graves como que son solo criolladas, ¿no? Es que el peruano tiene que ser mosca, vivo, astuto. Lo mío son mentiras blancas, blandas, intercambio de favores, es una propina, etc. No tengo esos títulos, pero si me miro, yo también soy de alguna manera corrompido, en algunas cosas o en muchas. Ojo, no justifico a los gobernantes ni a nadie, es más, ni siquiera a mí mismo. Solo veo la realidad de mi país, de mi gobierno, y veo mi realidad y digo, entiendo. Les cuento que el pueblo judío creía que existían cosas que contaminaban al hombre, cosas impuras que si el hombre consumía, los contaminaba. Llevaron esto hasta en todo su ámbito de su vida. No se sentaban con pecadores, repudiaban al César, a los cobradores de impuestos, se creían santos y que la maldad estaba fuera de ellos. Por eso no querían contaminarse. Ante esta realidad Jesús dijo en Marcos 7, 20, 23, y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que lo contaminan. Así que todos estamos de alguna manera propensos a ser corruptos, propensos a caer, meter la pata, a ceder. Es interesante reflexionar sobre esta historia, ver cómo la pregunta, una moneda y la respuesta maravillosa de Jesús nos llevan a pensar en nuestra posición como ciudadanos. Que a pesar de las circunstancias difíciles por las que pasa nuestro país, que no es algo nuevo, es algo que
pasa siempre y en varios lugares, a pesar de todo, Dios tiene la autoridad por sobre todo. Así que respetemos a nuestras autoridades, oremos por nuestros gobernantes. Sí, manifestémonos y levantemos nuestra voz cuando no estemos de acuerdo y cuando sintamos que el César ha llegado a su límite. Digamos, es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Confiemos también en que Dios tiene el control y que al final prevalecerán los planes de Dios. Proverbios 19:21 dice: puedes hacer todos los planes que quieras. Los gobernantes pueden meterse en una casa y planear todo lo que quieran y ahí repartirse cosas, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo que Dios quiere hacer con esta nación, nadie podrá detenerlo. El propósito de Dios prevalecerá. Así que no existe nada que pueda estropear los planes de Dios, ni aun nuestros gobernantes. Que como hemos leído, la voluntad de Dios pues es buena, agradable y perfecta. ¿Qué tal si me acompañan a orar? Padre, te damos gracias por traernos hoy aquí. Gracias por tu palabra y consejo. Sabemos que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, que tienes toda la autoridad y que gobiernas con justicia. Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, por aquellos que buscan el bien común y ven por los más necesitados. Te pedimos que sigas usando sus vidas para tu hermoso propósito. También te pedimos por aquellas autoridades que están sumergidas en sus propios intereses y en actos poco honestos. Te pedimos, Señor, que confrontes su corazón y que por sobre todo seas tú quien determine sus pasos, porque haciendo el bien o haciendo el mal, tú haces tu voluntad soberana. También te pedimos por tus hijos, nuestros hermanos que están involucrados en política, en el gobierno, que sirven en las instituciones y en toda entidad que sirve a la sociedad. Te pedimos que los cuides, que no permitas que su corazón sea corrompido. Dale sabiduría y fortaleza. También te pedimos por cada uno de nosotros, Señor. Guíanos en todo. Danos también sabiduría y fortaleza. Perdona nuestras faltas, examina nuestros corazones y ayúdanos a vernos a nosotros mismos para reconocer que te necesitamos, tanto como el más vil de los pecadores. Nos rendimos a ti, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Quiero el mundo alumbrar, ser la chispa en tinieblas.
juntos cantamos hoy y gritamos hoy, solo tú eres la luz, tan solo tú eres la luz. Y así juntos cantamos hoy y gritamos hoy, solo tú eres la luz, tan solo tú eres la luz. Y así juntos cantamos hoy y gritamos hoy, solo tú eres la luz, tan solo tú eres la luz, solo tú eres la luz. Gracias. Pueden Nos vemos tomar- el próximo domingo. Pueden tomar asiento un momentito los últimos anuncios. Como saben, la bienvenida para todos quienes nos visitan también. Saliendo a la mano derecha tenemos una mesita de bienvenida. Siempre nos gusta poder conversar algo más con ustedes y tener sus datos, cómo se han sentido. También a la mano izquierda saliendo tenemos otra mesa para poner ahí los motivos de oración. Siempre es bueno compartir esos motivos. Hay una reunión virtual todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Si quisieran participar, nos avisan para poder incluirlos en el grupo que hay de WhatsApp, para estar siempre conectados. Por ahí poner también los motivos de oración que no puedan dejar escritos. Y también hay un arbolito, una zona para poner nuestros motivos de gratitud. Sí, es importante el agradecer también al Señor por todas esas respuestas que nos va dando y que necesitamos también, nos ayuda a nosotros mismos a aprender a ser agradecidos. Igualmente está la cajita para las ofrendas, lo que el Señor haya puesto en sus corazones para que alcanzar a los demás también con el mensaje del Señor, compartir el Evangelio pueda seguir extendiéndose. Tenemos el concierto, ahí está la fecha, jueves 10 de agosto, viene Papel Maché, ellos vienen de España y ya hemos tenido anteriormente un concierto con ellos, así que ahí está el precio. La entrada general es 50 soles, pero como siempre avisamos a la salida de este servicio y del próximo, porque después ya viene el concierto, para los miembros de iCafé 30 soles la entrada. Si solamente se pueden comprar aquí, o sea, si en la semana no pueden comprarle en ningún lado a ese precio, solamente saliendo de aquí del servicio es que podemos darles las entradas a los 30 soles, si no, a través de cualquier medio será 50 soles. Animen para que puedan venir también. Terraza también tiene su reunión, sábado 5 de agosto, 7:30, aquí, ¿verdad, Benjamín? Aquí en la sala que tenemos al costado, ahí es donde se realiza la reunión el sábado. A ver, ¿otro más? Creo que eso es todo. Ahí están las fechas de Terraza, que siempre tienen las reuniones. Bueno, y sigamos siempre reflejando eso que queremos, ¿no? Esto que vamos escuchando aquí, que va tocando nuestros corazones de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. Una de las cosas que me vino a la mente mientras escuchaba lo que nos compartía César y las preguntas, las participaciones, era que el Señor decía: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Nos toca ser fieles en nuestro día a día, en la vida cotidiana que tenemos. Señor les bendiga, no se vayan pronto, siempre decimos quédense, conversen un rato, compartan, y a los que pueden y quieren almuerzan por acá y esto está disponible para seguir conversando y compartiendo. Señor les bendiga, estamos despedidos.